Bueno, ante todo, diputada, he leído comentarios muy críticos acerca del rumbo económico que está tomando el gobierno, por su parte. Sí, bueno, me parece que los resultados son lo más importante, ¿no? Y lo que, en definitiva, tal vez también un poco por el sesgo profesional uno siempre mira para analizar y para evaluar, porque de esto me parece que se tratan las políticas económicas, así que cuando uno, más allá de las intenciones que pueda tener, cuando diseña una política y cuando la lleva adelante, pero luego observa que, por ejemplo, los salarios han perdido 9 puntos casi en la participación en el ingreso entre 2016 y 2021, o tal vez peor aún, cuando han perdido 5 puntos en el año 2021 contra el 2020, siendo que el año 2021, como siempre, y con verdad, ¿no?, resalta el ministro de Economía, cuando la economía creció por encima del 10%, pero entonces los salarios retrocedieron enormemente. Allí está, creo yo, la mejor y más contundente medida que uno puede tomar, entre otras, para llegar a la conclusión de que, bueno, hay cosas que evidentemente no están bien y que necesitan una rectificación en el rumbo de la política económica, porque los resultados y, en definitiva, las consecuencias para la vida y la calidad de vida de las personas no están siendo los deseados. El otro día, Guado de Pedro planteó en un encuentro de la Cámpora que había que reconocer cuando se fracasaba. ¿Usted cree que este gobierno fracasó? Bueno, yo creo que hay una política económica que claramente, como te decía antes, no ha dado los frutos que, por sobre todas las cosas, la sociedad esperaba, ¿no? Creo que aquí lo más importante es la opinión de la sociedad argentina, más allá de lo que podamos opinar los dirigentes. Fíjate que, siempre lo digo, la coalición de gobierno perdió casi más de 4 millones de votos en el año 2021, y esto para mí ha sido uno de los mensajes más contundentes de nuestro pueblo respecto de que este rumbo no es el rumbo que se había votado y que la sociedad tenía expectativas de que pueda ser llevado adelante, cuando en el 2019 depositó su confianza en el Frente de Todos. ¿Se equivocó Cristina al elegir a Alberto Fernández? Hay que retornar a aquel rumbo original para el cual la sociedad eligió esta opción y confió en esta oferta electoral. ¿Se equivocó Cristina al elegir a Alberto Fernández? Porque en este sentido, digamos, la que urdió la fórmula electoral es ella. Sí, yo no lo veo en esos términos. Me parece que en el año 2019, recordemos, ¿no?, aquel año veníamos de una crisis ya profunda, de 2 años de recesión, bueno, tarifazos, una profundísima devaluación, y estábamos en aquel momento con la que era la inflación más alta en 3 décadas, ¿no?, 54%, y la sociedad teníamos todos una sensación de que la cosa no daba para más. Y creo que en ese sentido fue una decisión inteligente que le permitió al peronismo reagruparse y a la sociedad argentina volver a sentir que tenía una representación popular que podía llevar adelante un programa de gobierno que representase esas expectativas. Los problemas vinieron después, ¿no?, cuando efectivamente ese programa, esas expectativas que se habían generado, no fueron refrendados en la práctica y sobre todo de la política económica. O sea, para usted el fracaso está en Alberto y no en Cristina. ¿Sigue pensando que Alberto es un ocupa? Mira, creo que todo presidente tiene la responsabilidad de honrar el mandato electoral, cualquiera que sea, en cualquier momento histórico, de honrar el mandato electoral para el cual la sociedad efectivamente deposita su voto en la urna, y lo honra efectivamente con la más alta responsabilidad que puede tener un argentino o una argentina, que es conducir durante un periodo de tiempo los destinos del país, de la patria. Y en ese sentido creo que todo presidente o presidenta se debe a la voluntad del soberano, que es el pueblo argentino. O sea, para usted Alberto Fernández no honró. No está siendo representado allí, hay un problema y hay una legitimidad de cualquier presidente.
que se rompe, ¿no? Porque la legitimidad de un presidente y de cualquier funcionario se construye a través justamente del ejercicio, de la práctica de la política, y cuando la sociedad no se siente representada y está diciendo muchas veces a gritos de la angustia, de los problemas que está sufriendo, bueno, hay una erosión de esa legitimidad necesariamente, y eso tiene que ser reconstruido. ¿Y eso cómo se reconstruye? ¿Usted coincide con Bernie entonces en que, bueno, Bernie lo dijo en términos un poco rústicos, ¿no? Porque dijo el que puso al borracho que se lo lleve. ¿Usted cómo dice que se soluciona esto? Mira, yo creo que se soluciona claramente modificando el rumbo de la política económica. Se soluciona cuando los trabajadores dejen de perder parte de su salario y comiencen a recuperar y sientan, y los números efectivamente nos muestren que están recuperando lo que prometimos en aquella campaña del 2019 que iban a recuperar, cuando los jubilados ocurra lo mismo con las jubilaciones, cuando comer no tengamos la sensación de que es un lujo, ¿no? Y no es una sensación, ¿no? Para millones y millones de familias argentinas, lamentablemente, es una realidad efectiva de prácticamente todos los días, la dificultad para garantizar lo más básico en lo que podemos pensar, que es el derecho a la alimentación, mucho más en un contexto tan, pero tan complejo y dramático, Cristina, como el que nos está tocando vivir, no solamente a los argentinos, por supuesto, ¿no? Esto es una situación que está atravesando al mundo entero y lo vemos a diario como más y más países, ya son decenas, van tomando medidas para garantizar el abastecimiento de alimentos, para garantizar precios razonablemente accesibles de los alimentos para la población. Ahora, y Fernanda, aquí estamos hablando además de un país que es productor de alimentos. Vos sabés que producimos una cantidad de alimentos para más de 10 veces la población que habita el suelo de nuestra patria. Sí, Entonces, correcto. es inadmisible que no podamos asegurar la alimentación de los nuestros. Ahora, Fernanda, cualquiera que le esté escuchando ahora y por ahí no escuchó desde el comienzo de la entrevista y no sabe que estoy hablando con Fernanda Vallejos, por ahí piensa que estoy hablando con un opositor a este gobierno. ¿El cristinismo o el kirchnerismo más duro se ha convertido en opositor de su propio gobierno? No, nosotros creo que, y gracias a Dios, porque me parece que eso es muy importante en la política, por lo menos yo lo entiendo así, uno tiene que guardar una coherencia con el proyecto de país y el modelo de sociedad en el que uno cree y ha creído toda la vida. Yo creo en una sociedad y quiero que construyamos todas y todos juntos una sociedad más justa, más equilibrada, una economía que nos permita vivir en paz en nuestro país, y para eso hay algunas condiciones que son indispensables. Ahora, uno ve que la vicepresidenta y el presidente no se hablan. Alzar la voz y hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para corregir lo que no está funcionando y buscar por todos los medios posibles retomar un sendero que nos permita conducirnos justamente a lo que son los objetivos más altos de la política, que es, en definitiva y en palabras sencillas, mejorarle la calidad de vida a nuestra gente. Y eso me parece que otra cuestión muy importante en el ejercicio de la política es hablarle a nuestra sociedad con la verdad, porque si no se devalúa la palabra, se devalúa la palabra política, y cuando se rompe la confianza entre la dirigencia y la sociedad también aparecen problemas. Así que me parece que es un ejercicio de responsabilidad, y si nuestro gobierno justamente se está equivocando en la toma de determinadas decisiones de política económica, más que de nadie es la responsabilidad que de quienes formamos parte de esta coalición, y también hemos puesto la cara, el cuerpo, el corazón y nuestro esfuerzo para pedirle a la ciudadanía en su momento su confianza y el voto, y cuando eso no está siendo honrado, bueno, es parte de nuestra responsabilidad reclamar justamente que se honre. Fernanda, buenos días, soy el doctor Sin, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Fernanda, en este contexto de una sociedad más justa, ¿le parece oportuno plantear un cambio, una modificación, un cambio de rumbo en el sistema de salud?
Porque Bisotti creo que lo dijo días pasados después de un COFESA, que están pensando seriamente en una modificación del sistema de salud para que sea más equitativo, lo cual es probablemente necesario. Ahora, ¿cuál es su punto de vista? Es una enorme deuda, creo que tiene la democracia con la sociedad argentina, ¿no? Basta ir a un hospital cualquiera para mostrar que efectivamente la respuesta a tu pregunta es rotundamente afirmativa. Por supuesto, nuestro sistema de salud pública necesita, sin lugar a dudas, una mejora, y nuestro pueblo creo que estaría profundamente agradecido. Por supuesto, para que eso sea posible, necesitamos más médicos y médicas, necesitamos más profesionales de la salud al cuidado de nuestra gente, necesitamos mucha más inversión en infraestructura de salud. También hay que decir, ¿no?, y esto, si se quiere, en beneficio de este gobierno, que cuando llegó el Frente de Todos al gobierno en la Argentina en el 2019, veníamos de un proceso de profundo desfinanciamiento del sistema de salud, y que en el marco de la pandemia, en este sentido, se han hecho esfuerzos importantes, pero sin lugar a dudas coincido con vos, y en este caso con lo que planteaba la ministra, que hacen falta enormes esfuerzos para tener un sistema de salud de la calidad de la que merecen los argentinos y las argentinas. Ahora, Fernanda, usted mencionó la pandemia, ¿no? Uno de primera, que es el sistema o el subsistema privado, a donde van o vamos los que podemos pagar por él, y un sistema de salud de segunda, donde van los argentinos y las argentinas que no disponen de los recursos para pagar por salud privada. Ahora, Fernanda, público a donde den ganas de ir. Ahora, usted mencionó la pandemia. ¿Le parece que el gobierno, que el presidente ponga plata para zafar de su responsabilidad por haber violado la cuarentena, que más allá de lo judicial es una bofetada a todos los argentinos que cumplían las órdenes que él daba? ¿A usted le parece bien esto, éticamente? Mira, la verdad que no tengo una posición. No le creo que no tenga una posición. Que es un tema que se resuelve en el ámbito de la justicia, y que en todo caso el juez habrá tenido sus razones y sus fundamentos para entender que de esta manera se resolvía. Fernanda, perdóname, pero no le creo que no tenga una posición con esto, porque creo que cualquier argentino, y todos vivimos la pandemia, tuvimos pérdidas, seres queridos. Me parece que es una cosa que se resuelve en el ámbito de la justicia, y una vez pero hay una cuestión de la responsabilidad política también. ¿No le parece? ¿Realmente no le parece, o no se anima a decirlo? No, me parece, mira, Cristina, que la pandemia ha sido y sigue siendo, ojo, ¿no? Porque también es importante resaltar esto, no es cierto que ha terminado la pandemia, y no está bueno que los argentinos y las argentinas pensemos eso, porque estamos, y de hecho el mundo también, ¿no? Pero ese cumpleaños, ¿no le pareció un cachetazo a usted ese cumpleaños? ¿No le pareció un cachetazo? Pero sí creo, por supuesto, que ha sido un momento, y sigue siendo en muchos casos una situación muy dolorosa, e indudablemente para cientos de miles de familias irreparable, porque aquí somos, en rigor de verdad, una sociedad en duelo. Todos hemos perdido seres queridos, o muchos hemos tenido la desgracia de perder seres queridos a manos del COVID durante estos años. Y en este sentido, obviamente, cualquier circunstancia vinculada a la pandemia no tiene reparación, ¿no? Porque obviamente las vidas humanas que se han perdido son irrecuperables. Y por eso mismo no le pareció la fiesta de cumpleaños, y por eso no le pareció la fiesta de cumpleaños en plena Quinta de Olivos un cachetazo a los argentinos que están en duelo. Sí, por supuesto, me cayó muy mal, porque además yo he sido una férrea defensora de las medidas de cuidado, de las medidas restrictivas. Por eso también fui muy crítica de la política económica durante la pandemia, porque entendía y quería que todos los argentinos y las argentinas pudiésemos quedarnos en nuestras casas cuidándonos, como yo lo pude hacer con mi familia, ¿no? Quería eso para todos los argentinos, y entendía que ningún argentino obviamente podía quedarse en su casa cuidándose y protegiendo a los suyos si no tenía los recursos económicos para hacerlo, más en una economía con un altísimo grado de informalidad, etcétera, etcétera,
y por eso, sobre todo durante la segunda ola y en el año 2021, fui muy crítica de la política económica y de lo que entendí que se trataba de un ajuste fiscal en un momento absolutamente inoportuno. Y esa fue una crítica mía a la política sanitaria, así que sí, te estoy absolutamente sincera, me cayó muy mal y me dolió muchísimo, fue un momento difícil cuando ocurrió aquella circunstancia. Ahora, en cuanto a lo que me preguntás y la resolución y cómo se ha resuelto, no tengo tampoco los elementos para hacer un juicio justo. Me imagino que se ha resuelto de esta manera en la justicia, e insisto, el juez tendrá sus razones, sus fundamentos, y eso debe ser una salida válida y aceptable para la justicia. Fernanda, cuando uno escucha a veces las críticas tan duras que provienen, a veces son más duras del sector cristinista que de la oposición, incluso hacia el presidente, uno se pregunta si esa tensión busca solo un cambio de rumbo o están tensionando para algo más. Y uno podría decir, bueno, están haciéndole golpismo a su propio presidente. ¿Ustedes quieren que Alberto termine o ustedes están pidiendo que Alberto dé un paso al costado? No, por supuesto, nosotros estamos pidiendo que nuestro gobierno llegue al 2023 con otros resultados para la sociedad argentina. Esto es lo que estamos pidiendo. Insisto con lo que te decía antes, hay un vínculo con la sociedad argentina, con una parte de la sociedad argentina que además es una parte de nuestros electores, no es cualquier parte de la sociedad argentina, que indiscutiblemente se ha roto, y eso quedó de manifiesto en el resultado de la elección legislativa. No es una opinión de una u otro dirigente, es algo que efectivamente sucedió y ese vínculo no se ha recompuesto todavía. Entonces, todos los esfuerzos que se entalen en la unidad, por lo menos como yo lo entiendo, y es que el principio básico de la unidad es la unidad de la sociedad argentina, y eso se ha roto, y esa es la unidad que hay que recomponer, no la unidad de los dirigentes, cuántos cafés más tomamos o dejamos de tomar, o cuántas más o menos charlas tenemos. Eso creo que es secundario, en todo caso viene por añadidura. La unidad que hay que reconstituir es la unidad de la mayoría de los argentinos, que se vio alterada, que es un vínculo que se rompió, y eso no se soluciona ni con cafés ni con charlas. Fernanda, se soluciona con políticas. Por eso lo que estamos reclamando son políticas efectivas que vayan indudablemente en otro sentido la política económica y que le permita a nuestra gente, a los argentinos y a las argentinas, sentir cada día que efectivamente mañana van a estar un poquito mejor que hoy y que ayer. Y eso creo que hoy no está ocurriendo, lamentablemente, y esto es lo que estamos reclamando. Fernanda, buen día. Manuela Dorni te saluda. Fernanda, bueno, precisamente sobre lo último que dijiste te quería preguntar. Venís hablando de los malos resultados del gobierno de Alberto Fernández, que obviamente coincidimos, me parece que buena parte de la sociedad, y hablas de que esos resultados deben cambiar de aquí al 2023. Lo que no está siendo muy específico y me gustaría alguna definición es qué medidas concretas en materia económica esperan del gobierno que no vieron en estos 2 años y medio y que pretenden ver de aquí al fin del mandato. Bueno, mira, en este momento tan especial, además, en el que estamos, Manuel, por lo que comentábamos antes con Cristina, ¿no? Por lo que está ocurriendo en el mundo, porque evidentemente ya veníamos con un proceso inflacionario importante, que está indudablemente en la médula de la crisis de ingresos que estamos sufriendo los argentinos. Yo ponía el acento en los salarios y eso obviamente se traslada al conjunto de los ingresos, y la inflación tiene muchísimo que ver con eso que está ocurriendo, es decir, no es pero ¿qué medidas concretas le reclaman a Alberto Fernández? Cómo se ajustan los ingresos, sino de que efectivamente este proceso inflacionario impide la recomposición y el avance en términos reales de los ingresos de los argentinos. ¿Quieren que se vaya Guzmán? Pero Fernanda, claro. Es atacar el proceso inflacionario. Pero ¿cuál es las medidas concretas? Bueno, que es lo que no termino de escucharte. La medida concreta, en base al diagnóstico que hoy tenemos, es que hay 2 impulsos fundamentales
que hay que identificar con claridad para entender lo que está ocurriendo. Uno es lo que pasa efectivamente con los precios a nivel internacional, la inflación internacional que está golpeando a todos los países, pero que a nosotros nos agarra con un piso y una inercia importantísima. Y el otro tiene que ver con la devaluación permanente de nuestra moneda, que lamentablemente es parte además de las reglas que logró imponer el Fondo Monetario en ese acuerdo que terminó siendo refrendado en el Congreso de la Nación. Yo creo que es básico para poder empezar a discutir un sendero distinto de los ingresos en la Argentina. O sea, planteas más retenciones y más planchamiento del tipo de cambio, básicamente. Un esquema, efectivamente, un esquema de desacople de precios. Creo que efectivamente los derechos de exportación, adecuar el esquema de derechos de exportación que hoy tenemos en la Argentina, que es el que venía desde 2019, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, quieren que se vaya Guzmán, entonces, Fernanda. ¿Cómo? Entonces quieren que se vaya Guzmán. No creo que esto tenga que ver, nunca lo he creído. No quieren que se vaya Guzmán, no creo entonces. que la política se defina por las personas, porque puede haber un cambio de figuras y puede continuar una misma política, o puede continuar una misma persona y haber un cambio en las políticas. Insisto con esto, lo importante es la política que se lleva adelante y no la persona que la ejecuta. En esto creo que las funcionarias, los funcionarios, el lugar en el que nos toque estar, no dejamos de ser circunstancias. Lo que le cambia la vida a nuestra sociedad son las políticas que implementamos y no quien se sienta en cierto lugar para llevar adelante esas políticas. Fernanda Vallejos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. No, por favor, un abrazo muy grande. Muy Feliz buenos día, ¿no? días.